Que Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra de Dios. Mire, la verdad es que hoy día yo sabía que teníamos un culto, o me acordé tarde que teníamos un culto de misiones, así que hoy día no les voy a hablar un poco de misiones. Me van a disculpar en la próxima, ¿ya? Pero hoy día yo pensaba en algo, un hecho importante con respecto a este tiempo de marzo. En marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Se conmemora. Y hay tantas cosas que de pronto uno las da no, está bien o esto, y no buscamos realmente la dirección en cuanto a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice con respecto a estos temas que hoy día están en boga y que de pronto hay gente que equivocadamente le enseña a doctrina a sus hijas con cosas que son completamente anticristianas? Y vamos a ver a través de la palabra del Señor cómo Dios no se equivoca y hace todas las cosas perfectas, ¿ya? Así que, bueno, y también lo quise hacer porque también el 2 de marzo estaba cumpleaños mi esposa, me dijo que no hablara, pero... Y también ella cumplió hartos años, pero yo le digo que está como el viejo. Está como el viejo. Así que el Señor le bendiga, entre más antigua, mejor. Como vino de Santa Cena, ya, querido hermano. Entonces hoy día quiero hablar un poquito con respecto a la mujer, plan de Dios hecho vida. El texto, hay dos textos, pero quise poner uno solo. Está en el libro de Génesis y vamos a sacar varios mitos que tenemos con respecto a la mujer, con respecto al feminismo, con respecto a la igualdad, ¿no es cierto?, cuando hablamos de ser iguales, y vamos a ver que realmente la palabra de Dios entrega luz para todos. Y dice en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 20, yo lo tengo en la traducción lenguaje actual, que dice: entonces el hombre le puso a su esposa el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todos los que iban a vivir en la tierra. Y en Génesis 2:18, traducción igual lenguaje actual, dice: luego Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacer a alguien que lo acompañe y lo ayude. Me gustó esta versión, porque acompañar es una cosa, es acompañar y que le ayude. Y ahí vamos a ver y vamos a sacar hartos mitos que tenemos de pronto nosotros, que a veces tenemos tantos sesgos machistas, ¿ya? Y también a veces los hermanos, las hermanas tienen sesgos a veces muy feministas. Y yo digo que el feminismo no es bueno ni el machismo, porque Dios nunca se movió en los extremos, ¿no es cierto? Pero vamos a ver a través de la palabra del Señor. Les invito a orar. Padre, voy a compartir tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu nos hable, Padre, de lo que tú quieres y de lo que nosotros podamos ver que estamos viviendo en estos tiempos. Bendice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridas hermanas, esta predicación va para ustedes. Pretendo no pegarle palos. Y también reconocer su trabajo, porque en todas las iglesias no está la cosa mirimota, como decimos. Siempre en toda la iglesia hay más mujeres que hombres. Yo vengo de una iglesia donde el 85% de la membresía era mujer y un 15% ahí eran varones. De hecho, nunca podíamos hacer una reunión de varones porque de pronto, si faltaba el diácono mayor o otro, éramos como 3 o 4 y todas las demás mujeres. Y sin embargo, esas hermanas han mantenido la iglesia del Señor ahí en Puente Alto, donde es difícil hacerlo. Y nosotros también, el llamado es que ustedes también, como mujeres de Dios, puedan entender su labor y su posición dentro de la iglesia y dentro también de su matrimonio. Siempre yo hago referencia que yo, antes de ser pastor, estuve un año alejado de la iglesia, pero mi esposa nunca permitió quedarse en la casa. Hay hermanos que dicen: ay, si no viene ella, no voy yo. O si no va ella, no voy yo. Querido hermano, la salvación es personal. Y si su esposa viene, venga. Pero venga porque entiende que usted
tiene ese compromiso delante del Señor, esa consagración. La mujer actual ha intercalado varios roles uniéndose a la sociedad en distintos escenarios que antes le habían sido vetados y se ha abierto paso en distintos espacios teniendo un reconocimiento por su mucha habilidad y virtudes. Sin duda, las mujeres, como dije antes, tienen esa habilidad. Me extrañan algunos pastores que yo los considero pastores. Yo hablaba con Mabel que son pastores que siempre predican la palabra de Dios. Algunos manifiestan que la mujer nunca debería predicar porque no le fue llamado a eso. ¿Ya? Y a mí me extraña mucho, porque precisamente Jesús, lo vimos el año pasado en la UFA, en la reunión femenina de la iglesia, que el rol de la mujer en el ministerio de Jesús fue preponderante. Entonces, me extrañan ciertas corrientes que están apareciendo aún dentro de la iglesia y de pastores que realmente tienen esa doctrina, pero tienen un concepto que dice, si no está en la Biblia, no. Pero querido hermano, hay cosas que en la Biblia no aparecen, pero sí aparecen los principios y los valores que uno se puede tomar de ellos. ¿No es cierto? Entonces me extraña a veces esto. Y la mujer en el escenario o contexto eclesiástico ha desarrollado una labor fundamental. Somos testigos de su colaboración. Basta con ver aquí nuestro directorio. 4 mujeres y 2 varones. Somos pocos hombres. No, suena feo. Y la mujer tiene eso maravilloso de poder conectar a su familia con el Señor. Vivimos en tiempos peligrosos, querido hermano, donde las cosas que son malas las quieren hacer ver como buenas. Esto también pasa en la mujer hoy en día. Querido hermano, enseñamos cosas que de pronto no tienen sentido. Por ejemplo, decimos la mujer decide, la sociedad respeta, el Estado garantiza y la iglesia no interviene. ¿Por qué? Porque están hablando de campaña del aborto. Entonces, querido hermano, se ha puesto esto del feminismo con cosas que son contrarias, inclusive hasta a sus propias creencias, en cuanto a que ella, por ejemplo, dice, tú eres libre, a mí nadie puede escuchar, por ejemplo, dicen, yo decido sobre mi cuerpo y sobre lo que está en mi cuerpo, porque es mi cuerpo. Pero científicamente está comprobado que el feto que está dentro de la mujer ya tiene un ADN distinto de su madre. Porque ya se está desarrollando un ser. Pero se ha puesto este manto de feminismo, de igualdad. Han escuchado palabras como empoderarse, somos todas libres, nadie se mete con mi cuerpo, y cosas que realmente son, en ese sentido, no provienen de Dios. ¿Saben lo más terrible, querida hermana? Es que dentro de la iglesia hay hermanas que creen eso. Y vamos a ver hoy día en la palabra del Señor lo que ella se revela a tu vida y que va por otro lado. ¿Ya? Y inclusive se comete el error de adoctrinar a sus propios hijos en cosas que realmente están fuera de control. ¿Qué decir, querido hermano, sobre el varón? El macho violador, el violento. Cuando vemos que son casos puntuales, que sí, la justicia tiene que obrar cuando hay un maltrato a cualquier ser humano. ¿No es cierto? Y nosotros tenemos que tener claro eso, y ustedes, mujeres de Dios, tienen que tener claro no caer en lo que el mundo le está planteando, sino lo que Dios quiere para ustedes. Y eso no es de Dios. No porque mire, todos luchamos con nuestras realidades. A mí este tema me cuesta hablarlo porque yo vengo de un contexto donde mi madre me mal acostumbró y me hizo una persona machista. Que el niño no hace la cama, que el niño cuando yo llegaba de mi trabajo me tenía todo preparado. Entonces pues me casé con una esposa que me dijo, momentito. O me ayudas, o me ayudas, ¿no es cierto? Y la verdad es que uno tiene que ir derribando los esquemas, porque realmente vivimos en una cultura, no se olvide usted, que es una sociedad caída. Y que todo se lleva
a los extremos. Y fíjense que nosotros el día 8 se celebró el Día Mundial de la Mujer. Algunos hermanos dicen, bueno, debería existir el Día Internacional del Hombre. Creo que existe, pero nadie lo toma en cuenta. ¿Ya? Y el 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil en Nueva York organizaron una huelga. Ellas peleaban para que hubiese salarios más justos y condiciones laborales más humanas. El concepto, y que yo encuentro que está súper bien, porque cualquier desbalance no proviene de Dios, porque a Dios no le gustan los extremos. Él se mueve en el camino, en la centralidad del hombre, que es hombre y mujer iguales delante del Señor. Y el concepto, querido hermano, se refiere al movimiento de liberación de la mujer, que históricamente han ido adquiriendo, digamos, diversas proyecciones. La teoría feminista se refiere al estudio sistemático de la condición de la mujer, su papel en la sociedad y las vías para lograr su emancipación, ¿ya? Y usan palabras como empoderamiento, ¿ya? Que significa otorgar poder, conocer poder, hacer poderoso. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver que estos conceptos ya el Señor, en la palabra de Dios, ya los manejaba. Si no es algo nuevo. Lo que pasa es que desde la iglesia del Señor no se están hablando estos temas. No se está transparentando, porque a lo mejor el pastor va a quedar mal frente a su esposa. ¿No es cierto? Porque va a decir, no, yo soy machista, a lo mejor tengo sesgo, pero la verdad es que nosotros como ministros de Cristo tenemos que dar luz a las cosas que están sucediendo y no podemos reaccionar tarde. Y tenemos que hablar con respecto a este tema, que para algunos les puede gustar, o a otros les puede incomodar, pero vamos a ver más que esto, ¿qué nos dice la palabra de Dios? En los años 70 comenzó a utilizarse por grupos de mujeres que significaba el proceso mediante el cual las mujeres adquieren poder interior para expresar y defender sus derechos, aumentan su confianza en sí mismas, fortalecer su propia identidad, mejorar su autoestima y sobre todo ejercer control sobre sus vidas, relaciones personales y sociales. Para las feministas, el empoderamiento comprende la alteración radical del proceso y estructuras que reducen la posición subordinada de las mujeres como género. Veremos que la palabra de Dios le da una fuerza mayor y que no pretende igualarse al hombre. Dios no se equivoca. ¿Ya? Y vamos a hablar un poquito sobre el feminismo. Primero quiero hablar del feminismo. Los tipos de feminismo. Y hay tres tipos de feminismo, y el primero es el de la primera ola, que se le conoce como la primera expresión del feminismo. Nace en la Revolución Francesa y las revoluciones socialistas, al observar que las libertades de los derechos y la igualdad jurídica habían sido los pilares de las revoluciones liberales del momento, pero no afectaron a la mujer. Frente a ello, las mujeres empezaron a reivindicar su derecho de autonomía e igualdad. ¿Ya? Creo que cuando hay injusticia, el hombre se tiene que rebelar. Pero ¿cómo se revela el Hijo de Dios? ¿Cómo se revela el cristiano o la cristiana? Jesús dice, si te pegan en una mejilla, lanza el puñete. ¿Qué dice? Pon la otra. Y por Dios que cuesta, ¿no es cierto? Cuesta poner la otra mejilla. Los orígenes, queridos hermanos, de esta primera ola feminista se encuentran en el Renacimiento, entre los siglos XV y XVI. Es entonces cuando se escriben obras como La ciudad de las damas, de Christian de Pizan, que ya estaba hablando el tema de la igualdad, y que yo encuentro que está súper bien. O otro libro que se llamaba, que está ahí en francés, La igualdad de los sexos, de Pauline de la Barré, sacerdote en el año 1671. Pero no será hasta el siglo XVIII, coincidiendo con la Ilustración, cuando este movimiento cogerá fuerza. Esta primera ola revela un feminismo de corte liberal, acorde con los principios del nacimiento del capitalismo.
Es clave entender esta etapa feminista en el libro de Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft en el año 1792, donde se propone la participación política de la mujer, el acceso a la ciudadanía, la interdependencia económica y la inclusión en el sistema educativo, apoyándose para ellos en la igualdad de inteligencia del hombre y de la mujer. De lo cual yo en esta primera hora, querido hermano, quiero decirles que estoy completamente de acuerdo. Completamente. Aún en el pueblo judío pasaban cosas, por ejemplo, en la realidad cuando Dios llama a las mujeres, esto lo hablamos con la sociedad femenina. Por ejemplo, dice la Biblia que había mujeres que seguían a Jesús. Uno lo mira desde el corte de nosotros, pero ¿qué significaba que una mujer siguiera a Jesús? En el tiempo de Jesús la mujer no podía salir si no era acompañada de su esposo. Sin embargo, estas mujeres, a pesar del maltrato social y todo, le seguían. Por eso que en los evangelios siempre se habla de los apóstoles, pero no tanto de la mujer, no porque Jesús fuera machista, sino que al contrario, él aceptó la ayuda de las mujeres, pero tenía que ser en secreto porque la ley decía que las mujeres no podían estar ni podían asistir a un lugar público sin el consentimiento ni la presencia de su esposo. Entonces, a veces cuando nosotros leemos la historia, hacemos exégesis bíblica, tenemos que ver en qué contexto se hace. Y yo creo, querido hermano, que la verdad es que cuando nosotros hablamos de igualdad, no es que lo haya inventado la Revolución Francesa. La palabra de Dios siempre habla de igualdad, siempre habla del respeto a las personas, de los derechos, que nadie puede. Jesús mismo, vemos el caso de los niños, cuando dice que y sus apóstoles impedían y no querían que los niños fueran a Jesús, y dice Jesús se indignó y dijo: déjenlos que vengan a mí. Y después de bendecirles, dice que les abrazaba. Ese es nuestro Dios. Y con las mujeres igual. Vemos este caso de esta mujer adúltera que la querían apedrear, y el Señor estaba haciendo figuras en la tierra y quisieron tentarlo, y le dicen: bueno, maestro, la pillamos en el adulterio mismo. Bueno, pero no adulteró sola. ¿Con quién estaba? Con un hombre. ¿Y dónde está ese hombre? No lo condenaron porque la ley era así. Pero, querido hermano, Dios cuando vino a la tierra siempre planteó la igualdad del hombre y de la mujer. Y no es caer en una palabra bonita, sino lo vamos a ir desarrollando en el texto. ¿Ya? Entonces, es importante, yo estoy de acuerdo con esto y que se haya dado, que la mujer tenía derecho a ser igual en todo. Las mujeres, por ejemplo, por ahí ellas no podían poseer tierras ni nada porque todo le pertenecía al varón. ¿Ya? Y eso no corresponde. Y aquí, ya en esa época, en el 1700, empezaron a salir estos libros donde hablaba de la igualdad. La segunda ola que se vivió del feminismo es la que esta etapa se sitúa en la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX. Es el llamado feminismo sufragista, feminismo, entre comillas, marxista, porque la reivindicación más característica de esta fase es el derecho al sufragio universal. Para nosotros hoy en día no tenemos ningún problema, pero se hizo lucha para llegar a eso. Es decir, que la mujer puede aspirar al voto. Exigían la plena participación política de la mujer, además de algunas libertades públicas y privadas que no tenían. Por ejemplo, abolir la prohibición de tener propiedades. Este feminismo marxista pretendía eliminar la carga doméstica de la mujer. Yo creo que hasta ahí está bien, pero se metió la política. Y ahí ya empezó a desfigurarse la lucha de las mujeres. ¿Por qué? Porque el feminismo marxista pretendía eliminar la carga doméstica de la mujer dado su incorporación al trabajo, aunque eso puede parecer algo a simple vista positivo. El método que querían utilizar para conseguirlo no lo es en absoluto. Planteaban que el Estado comunista se hiciera cargo de las labores familiares, eliminando incluso las tareas de los padres de educar a sus hijos en la familia.
¿No les parece parecido a lo que vimos ahora? Pretendían sustituir la familia por el Estado. Inclusive, vemos en el texto esta señora que se llamaba Alexandra Mikhailovna Kollontai, que fue una mujer feminista, madre de la última mujer que leímos en los libros, y que ella planteaba y decía: la sociedad se hará cargo de todas aquellas obligaciones que antes recaían sobre los padres. Educadores inteligentes convertirán al niño en un comunista consciente de la magnitud de esta inviolable divisa: devoción a la vida colectiva. Ahí ya empezó a chacrearse la cosa. Porque lo que estaba en la nueva ola feminista, digo, nació desde ese impulso de que somos iguales, que todo ser humano es igual. En el segundo se metió la política. Y ahí embarró todo. Y es la verdad, querido hermano. ¿Por qué? Porque, querido hermano, querían dejar toda su responsabilidad en el Estado. Y ahora, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice a veces el gobierno? Dice: no, no se preocupe, si nosotros vamos a ver. Querido hermano, yo he tenido serios problemas con ese tema. Y de pronto con mi esposa hemos estado en el colegio y hemos dicho: no, es que la ley dice que él a los 14 años o ella decide. Mientras esté en mi casa, decido yo. ¿Me entienden? Y me puse con mi esposa tajante en algunos temas. Y me tienen que informar. No, es que no, a mí me tienen que informar. Y tuve tremenda pelea, ¿cierto? Con la psicopedagoga, y estaba el psicólogo, y después me enteré que el psicólogo era cristiano. Me dio ganas de tirarle la cruz. Después me dijo, él nos dijo: ¿ustedes son cristianos? Sí, le dijimos. Ahí saqué el título: soy el pastor gobernante. La primera iglesia de Coyhaique. Y ahí como que bajaron. Y fíjate que ahora con la jefa UTP nos llevamos de maravilla. De besito en la cara, cuando vamos nos trata súper, un amor. Pero, querido hermano, no debemos, digamos, no todo lo que nos digan vamos a aceptarlo, ¿ya? Entonces tenemos que tener claro esto, que aquí empezó la segunda ola y empezó con problemas. La tercera ola feminista tenía que ver con esto que estamos viviendo ahora. Este feminismo ya no se centra en cuestiones económicas, políticas o sociales, sino que pondrá su foco en la estrictamente cultural. Construcción social. Esto yo lo hablé con las mujeres, ¿se acuerdan? Porque este grupo de feministas dice que ellos querían decir que se nacía trans o se nacía, y como no encontraron el apoyo en la ciencia, porque la ciencia dijo: no es así. ¿Ellos qué dijeron? Entonces una estructura social. Mira que Satanás es muy astuto. En el libro de Simone de Beauvoir escribe: no se nace mujer, se llega a serlo. Así afirma que era para considerar alguien que si se siente mujer, un varón, sé mujer, porque no se nace mujer. Y algunos dicen que son no menstruantes. ¿Han escuchado a veces? Que es horrible esas palabras que inventan, querido hermano. Oh Dios, pero tenemos que luchar. Y ahí está. Así afirma que para considerar mujer a alguien no basta con mirar sus rasgos biológicos y de nacimiento, sino que ser mujer es algo meramente cultural. Se pretende eliminar toda diferencia entre hombre y mujer para lograr así las verdades supuestamente de igualdad o de igualdad. Es una base de la ideología de género. En este sentido, Shulamit Firestone propondrá para la revolución feminista abolir la función reproductiva de la mujer y legalizar el aborto. ¿Se dan cuenta que todo está ahí? Hace poco en la Independencia en Santiago inauguraron por esto el tema del Día de la Mujer, la Casa de la Mujer. Y digo, está bien, pero después abajo le pusieron Casa de la Mujer, ideología de género. ¿Y cómo se llama el ministerio que tenemos nosotros en nuestro país?
el ministerio de la mujer y de la igualdad de género. Siempre la quieren conectar, porque Satanás es muy astuto. Entonces, y él decía que legalizar el aborto, la legalización del aborto será una reivindicación del feminismo contemporáneo. Si realmente fueran feministas que defienden a la mujer, no se preocuparían de la que aún no ha nacido. Porque ellos dicen aborto y sea mujer o hombre, lo van a matar. Entonces no son feministas, no están defendiendo los derechos de la mujer. ¿Se dan cuenta que esta tercera ola cambia todo? Cómo Satanás empieza medias verdades, después medias mentiras y llegamos a una mentira completa. Y bajo ese mundo, nuestras mujeres de nuestra iglesia tienen que luchar. Pero tienen que ser firmes, así como son firmes con el pastor. ¿Ya? Como tienen que ser, miro a la Ana porque tenemos que ser así. Entonces, querido hermano, no tiene que ver esto del feminismo. Y el feminismo se arraiga desde la cultura judía. Porque Satanás desde mucho antes quiere trabajar la vida. Y ahí nace lo que se llama el mito hebreo de Lili. ¿Han escuchado el mito? Esto lo hablamos también las mujeres. No es lo mismo. Y Lili, ¿quién es Lili? Lili desafió a Adán, según la historia judía, negándose a someterse a su autoridad y abandonándose por su voluntad propia en Edén, rebelándose incluso contra Dios y recogiendo de este modo su propia libertad. Según la tradición judía, Lilith es esa mujer que precedió a Eva y que una vez lejos de Adán, porque no quería vivir bajo su sujeción, se convirtió en un demonio que rapta a los niños en sus cunas por las noches y una encarnación de la belleza maligna, ¿ya? Así como la madre del adulterio. Querido hermano, ya existía este mito en el pueblo judío. Y Lilith ha sido retratado como una figura de autonomía feminista, resistencia contra la opresión masculina. Sería, de acuerdo con esa visión, un personaje que desafía las normas de género y busca su propia libertad, pero enfrenta las consecuencias trágicas de su elección. No se me asusten que estamos viéndolo, ya no estoy diciendo que sea real, es un mito, y de hecho Robert Graff y Ralph Patay, en su libro Los mitos hebreos, se arriesgan a este relato. Adán se quejó ante Dios, mi compañera me ha abandonado. Inmediatamente Dios envió a sus ángeles Senei, Sansenoi y Semangelov para que trajeran de vuelta a Lili. La encontró junto al Mar Rojo, una región en la que abundan lascivos demonios, de quien ella engendraba más de 100 lilim al día, o demonios. Vuelve a Adán, le dice estos ángeles, sin demora. Le dijeron los ángeles, y te ahogaré, o te ahogaremos. Lili le preguntó, ¿cómo podré volver a Adán y vivir como una honesta ama de casa después de haber pasado todo el tiempo junto al Mar Rojo? Siguen amenazándola. Si no te niegas, morirás. El rabino Reuben Hosken Cohen, Dios formó a Lili del mismo modo que había formado a Adán, aunque utilizó inmundicia y sedimento en lugar de polvo. La inmundicia habría convertido a esa criatura en un demonio, del que a su vez nacieron otras criaturas malignas que todavía atormentan a la humanidad. Estos demonios hembras se dedicaban a atacar a las madres durante los partos con el fin de robar al recién nacido para luego matarlo. Aborto. ¿Se dan cuenta? Este mito judío, el aborto. El único momento dentro de la Biblia donde aparece la palabra Lili es en el contexto de Isaías, porque está en la Biblia, en Isaías 14 dice, los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lili y en él encontrará descanso. Lo cual fue traducido a la Vulgata como lamia. ¿Han escuchado la palabra lamia? Se le llama a los vampiros, ¿ya?
Una mujer hermosa con cuerpo de dragón en su versión medieval, convengamos, ¿no es cierto? Ahí hay una tablilla de Lilith donde se ve ahí con alas que en el fondo era un demonio. Les digo esto, queridos hermanos, no porque yo crea en los mitos, sino se los planteo porque aún en la cultura judía se planteaban cierta exageración y Satanás empezó a obrar, y muchos, de hecho no lo puse ahora, pero vi una manifestación donde no sé en qué país decía queremos ser libres como Lili. No se los pude traer, se los debo. ¿Ya? Y la verdad que, querido hermano, también en el contexto judío estaba esta mujer que no se quiso sujetar, que fue rebelde y que Dios la castigó, y entre ella daba 100 lilim. Dice que en el momento de nacer Dios mandaba a sus ángeles y ellos morían en el mismo día. ¿Ya? Entonces, como morían, ella quería quejarse y quería, digamos, hacer que las mujeres también abortaran. ¿Ya? Es un mito que yo lo planteo acá, lo recalco por el tema de que el feminismo viene de mucho antes, y vamos a ver que no es así. Entonces salta la pregunta: Eva, la mujer del plan de Dios. Querida hermana, qué importante que usted como sierva del Señor siempre esté en el plan de Dios. Nunca en el plan de su esposo, ni de sus hijos. Usted tiene que como sierva de Dios estar en el plan de Dios. Si su esposo no viene, usted tiene que venir. Si sus hijos no vienen, tenemos que venir. Porque, querida hermana, ustedes son las que construyen el hogar. Y es sumamente importante la labor de cada uno de ustedes. Nosotros siempre estamos acostumbrados en una cultura machista a hablar, siempre sí, hacemos chistes de Eva, de que ella tuvo la culpa, que por culpa de ella se comió la manzana, aunque la Biblia dice que fue un fruto, no dice que fue manzana. ¿Ya? Y siempre hacemos bromas con respecto a esto. Pero la verdad es que si vemos el trasfondo de esta mujer fue una mujer de Dios. Una mujer que, a pesar de todas las cosas, se sujetó al plan del Señor. En Génesis 3:20, en la traducción en lenguaje actual, dice: entonces el hombre le puso a su esposa el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todos los que iban a vivir en la tierra. No cabe duda que la amaba con locura a Eva, pero él la llamó vida. ¿Y por qué? ¿Solamente por el tema de que iba a engendrar? No. ¿Por qué? Debido a su relación con ella, Eva recibió su nombre debido a su capacidad de dar a luz y alimentar a los niños, de fortalecer el hogar, de cumplir con las tareas que el Señor le había dado. Antes de morir, Eva habría visto una ciudad construida, enterrado un hijo asesinado, visto enormes avances en el comercio, la industria y las artes. Se observó la propagación de la violencia. Sin embargo, para tantos cambios asombrosos, su vida no se desvió del propósito de Dios. No dice que Eva tuvo rencor porque le mataron al hijo y se fue de él y hizo su vida. No, ella estuvo siempre junto a su esposo. Y ellos tuvieron, y ella vio pasar muchas cosas. Eva quizás cocinaba para ese tiempo, lavaba los platos, bañaba al bebé más joven y hablaba con Adán al atardecer. Ella soñaba, luchaba con sus frustraciones, reía, besaba a su marido para despedirse cuando éste se iba a trabajar en los campos cada día. También lo vio envejecer. Esto sin duda era la vida que ella generaba en su familia. La Biblia nunca se dice que Eva dejó el plan de Dios. Porque, querido hermano, Eva pecó. Pero ¿quién cometió el error primario? Yo esto también lo dije en un estudio. Fue Adán. Porque Adán era líder de su grupo. Quien debía haber previsto y no haber dejado nunca sola a Eva. Yo sé que ya me están mirando feo a los hermanos. Jorge, tranquilo. Ando, tranquilo. ¿Ya? Entonces, Génesis dice
que entonces el hombre le puso a su esposa vida. ¿Saben qué interesante? Que en otra versión dice que fue una ayuda idónea, ¿no es cierto? Me gustó esta versión porque dice que lo acompañe y lo ayude. Son dos cosas distintas, pero que tenía esa labor Eva y que sin duda la cumplió fielmente. Fielmente. Siguió criando a sus hijos. Trabajó como se le había comentado. Fue obediente. Fue una sierva del Señor. Y fíjate que cuando Dios le dice, le haré a alguien que la acompañe y la ayude, en otra versión habla de ayuda idónea. ¿Qué es lo que es una ayuda idónea? La ayuda idónea en Génesis 2, 18, ¿alguien me puede traer agua? 18. Si alguien me puede traer agua, por favor. ¿Hay? Ah, gracias. Gracias, Bastián. A ver, probando. Ya, ahora sí. ¿Qué estaba diciendo? Génesis 2:18. Luego dijo Dios, no está bien, dice, le haré a una compañera que le ayude. Pero la ayuda idónea, querido hermano, en el texto original se usa el término ayuda idónea y se usa un término que se llama Gesed Kenejid, y que yo hablé la semana pasada que Gesed significaba ayuda cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero ahora le dice Gesed Kenejod o Kenejod. En hebreo Gesed significa ayuda y muchas veces en el Antiguo Testamento hace el uso de un vocablo para referirse al socorro divino. O sea, Dios puso esa ayuda divina en el hombre. Porque el hombre de pronto no puede solo. ¿Sabes lo que va a inventar a veces de mi esposa? Es que de pronto le digo, ¿dónde están los zapatos? Ahí están. No están. Búscalo. Voy a decir yo, no lo encuentro. Va ella, lo encuentra. Y yo digo, en la casa. ¿Me entiendes? Porque Él me ayuda, porque yo soy muy disperso a veces, se me olvidan cosas y ella me ayuda. Entonces a eso no se molesta cuando la esposa le dice algo, ¿no? Pero si tú te pones a pensar, tiene razón, porque esto ayuda idónea, porque es la persona que siempre te va a decir las cosas correctas, porque quiere potenciar tu vida también. A los hijos igual. Entonces, fíjate que el término significa ayuda, ¿no es cierto? Pero usa otro término que significa y también significa opuesto, sería enfrente o ante la mirada de, la cual da la idea de dos personas, que en este caso Adán y Eva, que en igualdad de condiciones se miran el uno al otro. La ayuda idónea, ¿no es cierto?, es esta que está al lado tuyo. Significa que la mujer que mira de frente a su esposo le brinda ayuda. En pocas palabras, Gesed Kenejid consiste en apoyarse el uno al otro para cumplir el propósito de Dios para sus vidas. ¿Cómo le escribo lo otro? El texto que está escrito en hebreo está hablando de la igualdad. Está diciendo, lo puse al lado tuyo en igualdad de condiciones para que te ayude, para que te potencie, para que te guíe y va a ser la persona que siempre te va a decir las cosas como son. Yo antes me molestaba. Porque cuando recién salí del seminario, los hermanos me decían, no hombre, hay todo bien, pastor. Llegaba a la casa y se le decía, te demoraste mucho en eso. Y uno se molesta, pero ¿quién más que tu marido, o sea, tu esposa te va a decir la verdad? Porque te ama, porque ha decidido estar contigo y conoce las cosas buenas de tu vida, pero también las que no son tan buenas y que están ahí ocultas. Y así todo, te ama. ¿Ya? Entonces, querido hermano, cuando hablamos de este término, Gesed
Kenegdo, estamos hablando de que Dios puso a la mujer, y por eso una mala interpretación bíblica, porque la puso al lado, y en algunas traducciones dijeron del lado. ¿Quién tiene al lado del hombre? La costilla. Entonces en algunas versiones antiguas dice, y le sacó una parte de la costilla, pero el hombre tiene las mismas costillas de la mujer, no le falta ninguna. Que a veces las mujeres quieren quitarse las costillas para verse más delgada otra cosa, ¿ya? Pero tiene la misma cantidad. Entonces, querido hermano, cuando hablamos de ayuda idónea, estamos hablando de una persona que está ahí para ayudar. Y fíjense usted que significa... no, perdón, cuando hablaba ahí abajo, ahora bien la traducción literal significa que Kenegdo también significa opuesto o en contra, en frente. Porque a veces, querido hermano, nosotros necesitamos que nos digan las cosas. No, a veces necesitamos de pronto que nos tengan que decir, así no se hace, así no estuvo bien, así, que nos, como decimos un buen chileno, nos paren los cascos, nos tengan ahí. Entonces, también cuando tú tu mujer Kenegdo significa también enemiga perfecta. ¿Qué significa esto? Mi mujer, mi ayuda idónea, también es mi amiga, mi enemiga perfecta. ¿En qué sentido? Que a veces se va a oponer a lo que yo pienso, pero lo va a hacer porque me ama. Y a veces uno dice, que la mujer, y se han hecho figuras, que la mujer es regañona, que siempre esto, pero también es la que nos pone el cabo en la tierra, pues, querido hermano. ¿Sí o no? Por eso los que están solteros dicen que el que haya mujer, hay el bien, aunque yo a veces no lo veo. Hay el bien, sí, que los que siguen solteros, no voy a dar nombre, hay el bien. Ya, por lo tanto, cuando tu mujer conozca ese poder, cuando la mujer sepa este poder que es dado por Dios, nunca más te vas a sentir inferior. Tú tienes un propósito, hija del Señor, y llevar a tu familia a como lo llevó Eva. Se juntó con su esposo y caminó con él. Queridas hermanas, cuando la palabra de Dios dice esta ayuda idónea, ese fuego del Señor, y te animo para que puedas seguir al Señor. Por lo tanto, podríamos concluir que en Génesis 2:18 estamos hablando que la mujer fue poder de Dios para el hombre. Daré poder o una fuerza correspondiente al hombre. Friedman incluso sugiere sobre la base del hebreo posterior que la segunda palabra en la expresión hebrea que se encuentra en ese versículo debe hacerse igual a él, al aplazar la visión original de Dios de la asociación entre mujer y hombre. Acogemos los dones de cada persona y proclamamos una imagen más completa de la imagen de Dios. Varón y hembra los creó, en igualdad de condiciones, en igualdad de seguir al Señor, de tener esa oposición que a veces miramos y que necesitamos, pero también significa Gesem Kenegdo, significa ayuda. La mujer está para ayudar y también para desarrollar su ministerio entre la iglesia. En nuestra iglesia hay muchas líderes dentro de la iglesia y yo me animo y las animo a que sigan tomando roles, pero también no caigan en la trampa de que por el hecho de tener autoridad en la iglesia no pueden entender que la sujeción es el amor. Me sujeto al Señor, a mi marido, porque Dios me puso para ayudarle, para guiar, para que juntos trabajemos. No me opongo a él porque yo me quiero reivindicar mis derechos de mujer. Tú ya los tienes. El Señor te dotó con ese poder que el hombre no lo dotó. Por eso que la mujer, el hombre es monoparental y la mujer biparental. O sea, la mujer puede hacer 2 o 3 cosas a la vez y el hombre una sola cosa a la vez. ¿No es cierto? Cuando se acuerdan de contar, anda a comprar pan.
Y el hombre va a comprar pan y después de vuelta la esposa le dice, ¿y no trajiste nada para el pan? Pero si tú me dijiste, anda a comprar pan. Y ahí la mujer dice, no se te ocurre nada. ¿Ya? Porque Dios la dotó de eso, pero ¿para qué la dotó? Para ayuda también de cada uno de nosotros. Así que, queridos hermanos, no caigamos en cosas que no nos convienen. Termino diciendo que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y por eso creó a la mujer para que le ayudara como compañera. Los seres humanos fueron creados para prosperar en comunidades de pareja, pero para muchos estas relaciones son difíciles, si no imposibles de encontrar. Que nosotros como seguidores de Jesús seamos conocidos como personas que defienden los derechos de todas las personas y que trabajamos juntos día a día para la sanación y la bondad de nuestras relaciones de nuestro mundo. Porque estamos en un mundo caído, donde no solamente se castiga a la mujer, se castiga a los niños, ¿no es cierto? Se castiga al no nacido. Entonces tenemos que ampliar. Y ustedes, mujeres de Dios, son la ayuda perfecta. Y son también las que pueden desarrollar, porque pueden hacer más cosas a la vez. Ustedes pueden ser líderes, pueden predicar, pueden llevar un grupo bíblico. Ustedes pueden ministrar la alabanza. Ustedes, Dios las dotó de muchas cosas que el hombre quizás no tiene. Pero ustedes tienen que entender que es una responsabilidad de sujeción. Porque la Biblia dice que el hombre tiene que estar sujeto a Cristo y la mujer a su marido. Pero no como esa sujeción que hoy día se nos ha planteado en la mente, que porque yo me sujeto, yo soy inferior. Yo como pastor me tengo que sujetar a Cristo, ¿no es cierto? Si no me sujeto a Cristo, todos tenemos que sujetarnos a alguien. Pero no lo vean como un menoscabo a su vida, sino vean como una bendición y como que el plan de Dios está en ustedes. Miren, fíjense que termino con las palabras de esta mujer que fue feminista, pero dijo algo que me gustó mucho. Dice, no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Que ustedes vean su potencial, que sirvan al Señor. Que la verdad, queridos hermanos, nosotros en nuestra corporación los cambios a veces son lentos, pero tenemos mujeres pastoras. Por ahí hay hasta hermanos pastores que yo admiro mucho bíblicamente, pero hay una corriente fuerte en este asunto. Yo le decía a la Julieta, que de pronto dicen, bueno, porque no está en la Biblia, no es. Entonces dicen, la mujer nunca dice que tiene un ministerio para predicar, pero querido hermano, hay principios. Y este es uno de estos principios, que somos iguales delante del Señor, con las mismas características para ayudar y potenciar la obra del Señor. Si tu marido no quiere venir, ven solo. Si tu hijo no quiere venir, ven. ¿Ya? No tenemos excusa. Entonces, queridos hermanos, estas palabras me gustaron mucho. Deseo, dice, que las mujeres tengan poder sobre... no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Que le crean al Señor, que Dios le use, que estén dispuestas. Y realmente ustedes son importantes dentro de la iglesia. Y se les valora y se les respeta. Y esa es la voluntad del Señor. Así que animarlas, queridas hermanas, estuvieron... yo no tengo esos dramas que se le ven al hombre o a la mujer. No tengo esos roles. Pero sí sé que muchas veces desde el púlpito se ha abusado con respecto a las mujeres, se les ha maltratado, en la iglesia se les ha maltratado, pero estamos viviendo tiempos distintos donde tenemos que nosotros como hijos de Dios investigar la Escritura y ver el mover del Señor, y siempre se habla de esta igualdad que para el mundo no existe. Somos distintos sin duda por las labores que se hacen. La mujer aún físicamente no es igual al hombre, ¿cierto? Porque el hombre desde antes tenía que salir a laburar, ¿no es cierto? Como dicen los argentinos, y tenía que salir al campo y necesitaba ese músculo, esa masa muscular fuerte.
Y la mujer, por un lado, era más débil también, pero también más flexible para que en su vientre pudiera alojar esa bendición de parte del Señor. Entonces, cuando tenemos estas conversaciones que decimos, no, pero no, lo que pasa es que yo soy distinto, yo soy el jefe de hogar porque Dios me lo diferente, soy más fuerte. No. Está haciendo una mala exégesis. Tú eres igual a tu esposa. Tu esposa tiene los mismos derechos delante del Señor que los tuyos. Y cuando un hombre del Señor no toma la responsabilidad, la toma su esposa. Y uno dice, ¿es antibíblico? No. Porque no se sujetó al plan de Dios. Entonces, querido hermano, siempre es bueno dar una mirada en cuanto a que somos iguales. Pero este mundo quiere pretender como que somos distintos. Inclusive hay un libro muy famoso que leí que no sé si es tan bueno, que dice que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Sí, está bien. Y lo leí porque en ese tiempo yo estaba en la iglesia trabajando con matrimonio y la verdad es que hubieron cosas bien, pero otras estaban sumamente bien. ¿Ya? La verdad, querido hermano, que en base a la palabra de Dios, Dios nos creó en igual condición. Y tenemos la misma espiritualidad. Y es más, las mujeres tienen más ventajas que el hombre, porque pueden hacer cosas más que el hombre. El hombre hace una pura cosa y a veces dicen las mujeres y la hacen mal. Esa es la manera de estimularnos a nosotros. ¿Ya? No, querida hermana, así que ánimo, ustedes son sumamente importantes y apreciadas dentro de la iglesia y como decía nuestra hermana, que no hay edad para servir al Señor. No hay edad. ¿Usted quiere servir en algo en la iglesia? Venga. Si usted quiere orar a la iglesia, venga. Si quiere llevar adelante o quiere aprender, dice pastor, es que yo estoy demasiado vieja para esto. Pero el Señor no te limita. ¿Quieres hacer algo? Hazlo delante del Señor. Pero lo primero es tu responsabilidad de dar vida en tu casa. Adán reconoció en su mujer Eva la vida que Dios había puesto en ella. Tuvo, a pesar de las dificultades, tuvo y mantuvo a su casa unida. Crió a sus hijos, cuidó de su esposa. ¿Ya? Trabajaron en equipo. ¿Ya? Todo lo que sea desigualdad no corresponde. Por ejemplo, en la ayuda, ¿quién tiene que ayudar en la casa? Los dos. Igualdad. Ah, pero no me miren feo, los varones están cuestionando. No, querido hermano, luchamos por una cultura. Yo debo reconocer que como cristiano, por años luché con ese tema, porque mi madre me crió así. Las que hacen los machistas son las mismas mujeres. Y yo llegaba a mi casa, me sentaba y mi mamá, todo lindo. Llegaba a mi casa, la cama estaba hecha. Y imagínate tú, éramos 8 hermanos, 3 hombres y 5 mujeres. No, al revés. 5 hombres y 3 mujeres. Imagínate tú cómo estaba mi hermana. Pues me adoraban en ese tiempo. Decían, pero ¿por qué con él hace eso y nosotros tenemos que hacer las otras cosas? ¿Desigualdad? Sí, es verdad. Pero ustedes enseñan a sus hijos que tienen que amar primero a la mujer que está con ellos en su casa, honrar a sus mamás, pero también cuando se casen ayuden a las labores de su esposo o de esposa. Dicen, es que yo no tengo tiempo. Bueno, la mujer salió a trabajar, ¿no es cierto? Yo no tengo nada más con eso, pero después también la mujer llega a hacer otras cosas y tú, hombre, igual. Entonces, y la verdad es que luchamos, yo debo ser bien honesto delante del Señor y yo tengo que luchar por ese tema. ¿Por qué? Porque vengo de un contexto machista. Pero siendo súper honesto delante del Señor, esas desigualdades no están en la palabra. No son de Dios. Así que le animamos ya, todos son iguales, nadie se va a enojar. ¿Ya? Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca.